Quiero darles la bienvenida a todos los que se han integrado a esta conferencia que pretendemos llevar adelante a través de la carrera de formación en violencia familiar de la Universidad del Museo Social Argentino. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a ustedes al doctor Diego Ortiz, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, que él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en violencia familiar, es integrante del equipo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y que se va a referir puntualmente a los desafíos actuales sobre los procedimientos en violencia familiar. Y creo que va a ser muy interesante su exposición, así que le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que primero agradecer al doctor Garrote por sumarme a esta convocatoria y también hacerme parte también del plan docente de una carrera de especialización en violencia familiar que yo considero señera. Soy de las primeras promociones de egresados especialistas en la temática y para mí ser abogado eso fue realmente un desafío, fue como una bisagra porque el haberme recibido especialista en violencia en el 2012 fue hace 12 años atrás, fue para mí muy revelador, ¿no? De todos los conocimientos que venía manejando, de toda la formación universitaria de grado que tenía. Entonces, eh, es importante ubicarnos también en este tipo de charlas, ¿no? Por eso cuando me propuso dar una conferencia, dije, bueno, ¿por qué no hablar de desafíos actuales, ¿no? Un poco desde el punto de vista de disciplina en violencia familiar, más específicamente en las cuestiones procesales, ¿no? Eh, Esto, ¿por qué insisto? Porque como abogado, hablar eh, hace varios años atrás sobre procedimiento de violencia realmente nos presentaba un verdadero desafío. ¿Por qué? Nos presentaba un verdadero desafío porque eh, hace 20 años atrás conocer el procedimiento era una cuestión netamente procesal pero sin incorporar lo específico de la temática, los aportes específicos de la temática, de varias disciplinas, de varios referentes de otras disciplinas. Bueno, tenemos en el plantel docente a Liliana Carrasco, tuvimos a Liliana Carrasco, tenemos a clases con Alejandra Vázquez, está Fernando Millán. Hay un grupo también de colegas que hacen de alguna manera que la labor sea multidisciplinaria y esto también hace 20 años atrás era más difícil entender el procedimiento con un contenido multidisciplinar. De hecho, actualmente si alguien no está capacitado en la temática, se le pregunta sobre procedimiento y la persona generalmente da conceptos netamente jurídicos. Pero es necesario y sigue siendo incorporar esos aportes de la temática, ¿no? Ayer me llegó un fallo también de la mano de uno de los jueces de cámara y me dice, léelo el fallo, ¿no? Un fallo que tiene alrededor de 150 páginas sobre la fijación de un canon locativo, un tema netamente jurídico, ¿no? En la cual se incorpora la temática de violencia económica. Pero lo que quiero llegar es que se incorpora en el ámbito judicial, ya se viene trabajando con eso, se incorpora los aportes propios de la temática, los aportes que provee una especialización y que en su momento, y me lo sigue dando, me lo ha proveído la especialización en violencia en la Universidad del Museo Social Argentino. Pero bueno, sin ánimo de ampliar tanto esto, de la importancia de incorporar esos aportes en la temática, lo presento siempre como desafío. Cuando hablo como desafío no me refiero a algo no está, no hay ningún tipo de avistaje de solución, sino que el desafío nos encara a nosotros a seguir trabajando, a seguir proyectando, ¿no? A poder conseguir metas, ¿no? Con respecto a estos temas, ¿no? Insisto con esta idea, ¿no? Hace, qué sé yo,
muchos años atrás, hablar de un tema era algo, hablar de violencia digital hace muchos años atrás era como impensado. Hoy en día, ya con una ley que incorpora a la violencia digital como tipo y modalidad de violencia, entonces ya estamos hablando de una realidad, ¿no? De algo actual, de algo para aplicar, de una herramienta nueva que nos establece la norma. O sea que eh, tratamos creo que uno trata cuando aporta con conferencias, con charlas, con cursos, así que pronto iré a Catamarca también a hablar con los colegas, amigos y amigas de allá. Me parece siempre eso, ¿no? Presentarlo como un desafío, como algo a recorrer, como algo a seguir estudiando, no dejar de estudiar, de investigar, de capacitarse, ¿no? El primer tema propuesto era un tema bastante para mí controvertido, el tema del acceso a justicia especializado. Por eso cuando charlamos con el doctor el tema de fijar un temario, el acceso a justicia especializado para mí fue uno de los temas a proponer, porque bueno, en realidad el concepto de acceso a justicia es un concepto a veces muy teórico, criticado de inaplicable, de ser un anhelo, de ser impracticable. O sea que el acceso a justicia especializado no se refiere a estar dotado de todos los recursos materiales y humanos para trabajar con la violencia familiar o la violencia de género familiar, sino el acceso a justicia especializado se refiere a poder delinear ese acceso a justicia en el procedimiento de violencia familiar, por ejemplo, con situaciones y actuaciones con perspectiva de género y diversidad sexual, empezar a reconocer esa desigualdad estructural que existe de un género por encima de otros y ese reconocimiento, a veces no solo de una relación desigual de poder en razón de un género, sino también un reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Algo que hay muchos trabajos interesantes sobre el tema, ¿no? Empezar a reconocer la vulnerabilidad en el derecho y cómo ese reconocimiento de la vulnerabilidad permite ejercer, permite actuar y permite concretar el principio de tutela judicial efectiva y permite garantizar ese acceso a justicia, ¿sí? Lo que quiero decir por ahí en criollo es que más allá de ese concepto que tantas veces hemos estudiado de acceso a justicia, empezar a verlo específicamente en el procedimiento en temas puntuales, ya sea desde el punto de vista de la denuncia, de la competencia, de la legitimación activa, de la interpretación de las medidas, obviamente hacia el acceso a justicia de una persona en situación de violencia, que el operador o la operadora que lo atiende esté previamente capacitado y sensibilizado en la temática. ¿Vieron? Esto claramente hace a concretar un acceso a justicia, ¿no? El reconocimiento del marco normativo específico hace también a un acceso a justicia, puesto que si nosotros no conocemos las convenciones internacionales de las cuales Argentina es Estado parte, si no conocemos la legislación especial, la interpretación actual que se le da a esa legislación, poco vamos a contribuir a trabajar como operadores o operadoras en esta temática que exige un esfuerzo de actualización y previa concientización, ¿no? O sea que esto que parece una verdad de perogrullo, esto que parece una cuestión ínfima, mínima, niña, creo que es una cuestión importante para encarar el procedimiento de violencia familiar y decir de antemano que hay que encararlo de manera especial, hay que encararlo de manera específica. Por eso nosotros como operadores u operadoras de la temática somos encargados y encargadas de escuchar activamente una situación de violencia que relata la persona, y si hablamos de violencia de género, la mujer, y encuadrarla en los tipos de violencia, ¿no? Física, psicológica, sexual, económica, simbólica, digital. O sea que fíjense la importancia de nuestro trabajo en la especialización, de poder trabajar no solo en la escucha activa, sino en la detección y el encuadre en situaciones de violencia, en tipos de violencia. La persona no va a decir, bueno, anote acá, por favor, esto es violencia económica, esto es violencia digital,
esto es violencia física. Los que vamos a ser los que encargados de ese encuadre para su posterior intervención y posicionamiento en el del caso ante la autoridad judicial, vamos a ser nosotros. Por eso, sin olvidar claramente que estos tipos de violencia convergen conforme la circunstancia del caso, y esto se relaciona también con un temita que vamos a ver, con la adopción de las medidas de protección que son la consecuencia judicial de este tipo de situaciones relatadas, ¿sí? Fíjense, no quería hacer un trabalenguas, pero sí mostrarle una mirada práctica del acceso a justicia en el procedimiento de violencia, ¿sí? Porque, bueno, también está el colega o la colega que con mucho cariño se acerca y me dice, está bueno el tema, digo, pero yo no lo puedo aplicar acá en mi provincia. Bueno, tratemos de buscar ejemplos concretos y específicos, acordes a cada provincia, acordes a cada legislación, para poder de esa manera ver cómo garantizar ese acceso a justicia, más allá que el derecho lo tenga, debe haber una garantía de ese acceso a justicia, la gratuidad en un trámite, la escucha activa, la inmediación con la autoridad judicial, la celeridad de las actuaciones, la economía procesal. O sea, fíjense cómo uno va viendo diferentes subtemas, como lo queramos decir, donde le podemos dar de alguna manera ese tipo de mirada práctica, ¿sí? No quiero ser ingenuo, ni es mi idea ser ingenuo. Ahí la vio la doctora Bonet, también muy conocida en la temática de derecho animal. Hace un saludo muy grande. Y a mis amigas también de Catamarca, también hay la doctora Gómez, la doctora Sala, y un saludo grande, pero lo que quiero insistir con esa idea de acceso a justicia, poder plasmarla en cuestiones prácticas, ¿sí? Poder plasmarla en cuestiones prácticas que creo que es necesario trabajar en eso, ¿sí? Luego hay algo que también me quedó con respecto a los tipos de violencia, ¿no? Hace unos cursos atrás, en una charla, decía yo, qué poca incidencia práctica se le da a los tipos de violencia. Es como que los tipos de violencia, incluso en las charlas, se menciona, pero nunca se lo piensa en el terreno procesal, en el terreno práctico, en la defensa de los derechos de las personas en situación de violencia familiar. O sea que los tipos de violencia que tienen una gran importancia no están de alguna manera a veces analizados, a mi entender, o en las charlas, o en las conferencias, o en los cursos, y hay que empezar también a trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, eh, la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual como tipo de violencia, sin necesidad de llegar a un conocimiento penal acabado para investigar la comisión de un delito. La violencia sexual, cuando se incorpora a la norma, tiene una autonomía conceptual para ser utilizada en el procedimiento de violencia y para también ser analizada en el contexto en el que se da, ¿no? Hay un libro, creo, de Beatriz Fontana que habla de violencia sexual dentro de la pareja, que lo recomienda Liliana Carrasco, su bibliografía, en donde habla mucho de esa violencia sexual que se da en el ámbito de pareja y que, por supuesto, años anteriores era totalmente invisibilizada por el solo hecho de darse dentro de la pareja, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, si era invisibilizada, en la parte procesal y en la parte práctica, por supuesto, era más que invisibilizada, porque no llegaba a hablarse de denuncia de violencia familiar de tipo sexual, y menos de violencia de género familiar de tipo sexual. Ahí la veo a Isa también, que un abrazo grande, un beso grande. Pero insisto también con empezar a analizar la tipología de violencia, ¿no? Yo lo analizo desde lo que trabajo, de mi disciplina, pero bueno, viene algo que siempre en los últimos años me ha interesado mucho. No voy a hablar sobre este tema, pero solamente voy a decir alguna que otra cosa con respecto a la violencia económica. La violencia económica, cuando aparece en el 2009, con la 26485, nos proveía de un concepto. Desde ese concepto del 2009 hasta la aplicación práctica del tipo de violencia económica, ya sea en un proceso de alimentos, en un procedimiento de violencia familiar,
o en un proceso de daños y perjuicios, ha pasado muchos ríos de tinta, ha pasado muchos años de jurisprudencia, de la cual no se hablaba de violencia económica. De hecho, los primeros fallos que nombraban a la violencia económica hablaban de algo muy tímido, ¿no? De un término que no era fácil de cerrar, que no era analizado. Por eso, hace ya más o menos 3 años, vengo investigando diariamente el tipo de violencia económica porque siempre me pareció atractivo y siempre me pareció como totalmente denostado con la idea de que violencia económica es con el afán de obtener recursos, ¿no? Como desligado de la violencia de género, desligado de la violencia de género familiar, cuando está conectado directamente. De hecho, cuando la mesa de seguimiento de la Convención Belén do Pará reconoce a la violencia económica dentro del instrumento normativo internacional, digo, no, nos estamos dando cuenta, ¿no? En el buen sentido, de que la violencia económica es violencia, perdón la obviedad, perdón lo obvio, pero ¿por qué pasaba tanto tiempo si la violencia económica está hace 15 años como norma en la 26485? ¿Por qué pasa tanto tiempo? Y muchos jueces y juezas, abogados, amigos y amigas, nos estamos capacitando en estos temas, ¿no? Que por supuesto falta mucho, pero se ha trabajado y se sigue trabajando. Otro de los tipos de violencia con alcance práctico, perdonen si no lo desarrollo en profundidad, pero bueno, la idea de esta conferencia era traer un poco más unas viñetas prácticas también y por favor invitarlos a conocer el programa de la especialización en violencia del museo, que es un programa realmente muy atractivo y que en su momento me llamó a estudiar y me sigue llamando porque, bueno, siempre me conecto con la especialización, así que fui invitado varias veces a dar clases y la verdad que es un placer. Con respecto a la violencia simbólica, desde el punto de vista práctico, como desafío en el procedimiento de violencia, pasaba lo mismo, o sea que la recepción por parte de la jurisprudencia argentina de la violencia simbólica en una denuncia de violencia o en una situación de violencia que encuadra como violencia simbólica, era algo realmente impensado, ¿no? Ya sea por la no intención de estudiar lo que significa violencia simbólica y menos de enlazarla con cuestiones prácticas, ¿sí? Y acá pasa esto, cuando hay violencia física es algo patente, es algo notorio, lo puedo ver, pero si hay violencia simbólica, la violencia va a surgir del encuadre profesional del operador o operadora que entiende lo que es violencia simbólica y que dice que esa situación es violencia simbólica, ¿sí? O sea que si en un supuesto se dice me encerró mi pareja porque me veía gorda y me decía que hasta que no adelgase no me iba a sacar de mi casa, claramente la situación, más allá de otros tipos de violencia, tiene un contenido simbólico, ¿no? O el caso en el cual el agresor le ponía candado a la heladera porque iba midiendo de alguna manera quién era el que comía o no comía los productos de la heladera. O sea que más allá de la cuestión, de la situación, de relato de esta situación de violencia, claramente hay algo de violencia simbólica, hay una posición de poder que marca desigualdad, impide el ejercicio de un derecho, ya sea para aislar, menoscabar, limitar el derecho a circulación, ordenarle cómo vestirse, cómo actuar, con quién hablar, agredir verbalmente. O sea que la violencia simbólica también es un tipo de violencia que nos invita a analizarla, ¿no? En ese terreno práctico, ¿no? No hay que tener miedo a decirlo, ¿no? Meterse en las cuestiones prácticas del procedimiento de violencia es algo que nos lleva a grandes satisfacciones y a veces también nos lleva, no sé si dolores de cabeza, pero grandes horas de estudiar qué es lo que quiero decir, con mi presentación, qué es lo que quiero decir cuando escribo un artículo, cuando escribo un libro, qué es lo que quiero plasmar, qué es lo que quiero contarles, ¿no? Ayer me mandó un mensaje una colega de La Plata, una colega amiga, y me dice, Patricia, me dice, estoy preparando un artículo para una revista.
¿cómo le pido a ese juez o a esa jueza que funde que por favor resuelva el caso con perspectiva de género? Primero, claramente le podés decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva de género desde tu parecer y en relación al caso en el cual vos te estás pidiendo que resuelva con perspectiva de género? Y después podés de alguna manera plantear algunos ejemplos de cómo sería esa perspectiva de género en ese caso o en ese artículo de doctrina que estás preparando, ¿no? Algo que la colega me dijo, bueno, parece que lo tenía ahí en mi mano, pero yo le digo, sí, parece que está en la mano, pero hay que trabajarlo para entenderlo cada vez mejor, ¿no? Eh, con respecto a la violencia digital, ¿sí? Realmente fue una gran virtud legislativa la incorporación de la ley Olimpia que haya incorporado, ¿no?, la violencia digital. Pero es algo que también lo hablábamos, creo que en una comida con las colegas de Catamarca, el tema de que la violencia digital ya estaba plasmada como medida cuando la doctrina y jurisprudencia trae la prohibición de contacto. O sea que esa prohibición de contacto, que no está en la norma, pero que los jueces y juezas desde hace varios años toman esa prohibición de contacto, que no se pueden acercar por vía telefónica, por redes sociales y demás, ya era una forma de frenar ese hostigamiento o esa persecución psicológica que no se daba desde lo presencial, pero se daba por teléfonos, imagen y todo, pero obviamente la gran fortaleza de esta norma es poner a la violencia digital como tipo dentro del concepto de violencia como modalidad, ¿no? O sea, la incorporación total de la violencia digital en la 26485, ¿no? En poder también un concepto de violencia del artículo 4 que se fue ampliando desde el 2019 en adelante, ¿no? Se fue agregando diferentes puntos para poder aclarar más ese concepto de violencia, ¿sí? Yo sé que esto es a nivel, la modalidad de este encuentro es tipo conferencia, pero si se me permiten, voy a dejar después un espacio mínimo de preguntas para si alguien quiere hacer alguna pregunta y demás, pero bueno, vamos a tratar de cumplir con los temas para dar el espacio a las preguntas si alguien tiene para hacer algún tipo de pregunta. Así que muchas gracias. Eh, vamos a hablar un poco de otro tema propuesto también, que estuvimos trabajando en el temario, el tema de la flexibilidad de la competencia, ¿no? Más se da en el tema de la competencia territorial, en el procedimiento de violencia. Por más que una mujer en situación de violencia tenga el domicilio en provincia de Buenos Aires y va a hacer la denuncia en Capital Federal porque trabaja en Capital Federal o porque tiene una actividad regular en Capital Federal, probablemente se tome la denuncia en Capital Federal independientemente de que su domicilio sea en provincia de Buenos Aires, llámese Temperley, Quilmes, Bernal, o sea que la competencia territorial hay una gran flexibilidad, ¿no? Porque en realidad lo que se sigue cuando hablamos de competencia territorial es la protección en el lugar donde se encuentra la persona en situación de violencia, ¿no? Y que ese juez o jueza que va a dirimir la cuestión vaya a proteger la integridad de esa persona de ahí en adelante, ¿no? La flexibilidad de la competencia sigue la lógica del procedimiento de violencia, la estructura del procedimiento de violencia. ¿Qué quiere decir? Si el procedimiento de violencia siempre va a resolver para el futuro, no por lo que pasó, sino toma en cuenta lo que pasó y el presente para resolver para el futuro. O sea que la competencia territorial claramente va a tomar en cuenta ese andarivel para poder proteger hacia el futuro, porque si esa persona el otro día vuelve a Capital, vuelve a Capital a trabajar justo a una cuadra, 2 cuadras del lugar donde el agresor la agredió y quiere una protección en el ámbito de Capital Federal, hoy en día hay una cierta flexibilidad, ¿sí? Hay una cierta flexibilidad. Ejemplo X, una mujer que vive en Capital Federal, requiere protección para el ámbito de Capital Federal porque hace una semana la expareja la llama desde una unidad penitenciaria de una provincia, no sé, Chubut,
y dice que cuando salga la va a matar. Entonces, claramente no podemos tener una cuestión estática, rígida y decir, ah, no, no, señora, pero esto, el señor estaba en Chubut, por favor. Entonces, si queremos hablar de protegerlas desde el punto de vista de las medidas de protección, o sea que tendría que haber estado este señor en Capital para poder protegerla. Y bueno, estoy haciendo como un ejemplo un poco a los fines docentes, ¿no? De poder de alguna manera traer esa idea de que hay una flexibilidad en la competencia. No nos olvidemos que la competencia está ligada al acceso a justicia, porque la competencia va a ser el juez o la jueza y el círculo de intervención de ese juez y esa jueza que va a tomar, en este caso, una medida que va a resolver. Entonces, fíjense la importancia de que si ese juez o esa jueza de antemano se declara incompetente para dirimir esa cuestión, por supuesto que no va a haber intervención cuando se hizo la denuncia y no se va a garantizar ese acceso a justicia cuando podría habérselo hecho de una persona que trabaja en capital y que tiene una actividad continua y regular ahí. Y no nos olvidemos del artículo 21 y 22 de la 26485, ¿no? Que plantea la posibilidad de que aún en caso de incompetencia, llámese territorial, llámese en razón de la materia, aún en esos supuestos, los jueces y juezas deben tomar la medida para después pasar las actuaciones en que corresponde y demás. Pero bueno, este artículo, que es muy particular en la 26485, me da cuenta de la flexibilidad del tema de la competencia, ¿sí? Hay otro punto que quería tratar, es el tema de la legitimación activa, ¿no? Como el tema puntualmente de uno cuando habla a nivel procedimiento de la legitimación activa, habla de las personas que pueden denunciar, de la persona que puede denunciar y del denunciado, ¿no? La estructura clásica que uno tiene es parte actora y parte actora y parte enunciada, ¿no? Pero sabemos que muchas veces hay multiplicidad de situaciones y a veces hay multiplicidad de denunciados. Y esto se presenta como un desafío actual. ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia muchas veces se dan con varios agresores que son familiares, está la expareja, están los parientes de la expareja, que viven muy cerca, para no decir al lado, de la casa de la actora que realiza la denuncia, y en ese último hecho, en esa última situación, hay situaciones de violencia física, psicológica, verbal y ambiental, no solo de esa expareja, sino también de todo el grupo familiar, a veces de esa expareja, ¿no? Frente a todo esto, por el desafío del operador o operadora va a ser, bueno, cómo le damos un encare procesal a estas cuestiones, ¿no? Los denunciados tienen que estar mencionados en el último hecho de violencia, por lo pronto sí, ¿no? Porque eso va a meritar la concesión de la medida, porque la resolución que se tome se va a basar en la situación actual de violencia, contextualizándola con las pasadas y, insisto, tendiendo a que en el futuro la misma no se incremente o reitere, ¿no? Y a esto se suma la importancia de la actualidad de la situación de violencia, ¿no? Del riesgo actual, del riesgo inminente por el cual se va a tomar una medida, ¿no? Ahora el desafío también se presenta de qué manera pueden estar mencionados esta multiplicidad de denunciados, ¿no? Y esto depende también de ir marcando el caso, ¿no? El caso también y los tipos de violencia que ese denunciado ha ejercido, ¿no? No puedo decir, bueno, de todos agredieron, solo elijo el que ejerció situaciones de violencia física. Esto sería de alguna manera, no sería serio, porque en realidad los que ejercieron situaciones de violencia de cualquier tipo pueden ser tres personas, pueden ser dos, o la idea también es más allá de sumar gente entre los agresores, es marcar un escenario para que esa autoridad judicial cuando resuelva pueda tomar esas medidas de protección necesarias. ¿Es necesario que los denunciados convivan con la parte actora? Este debate estaba zanjado ya, bueno, de hecho, cuando yo cursé como en la especialización en violencia,
la doctora Mabel Fernández era la profesora de aspectos jurídicos y hablábamos de este tema, que ya esta cuestión ya estaba zanjada, ya estaba resuelta. No es necesario que haya una convivencia con la parte denunciada para habilitar el procedimiento de violencia familiar, ¿no? Esto no significa que el elemento convivencia sea claramente ignorado, porque si hay convivencia, esto es importante para alertar sobre el aumento del riesgo, de un riesgo. Pero sin embargo, la necesidad de que haya una convivencia para denunciar a un agresor o una agresora es indistinto, porque siempre que sea necesario una medida de protección en este contexto, ¿no? Otro de los desafíos con respecto a esta legitimación pasiva múltiple es necesario que los denunciados sean familiares de la parte actora. Acá el debate se pone un poquito más jugoso, porque bueno, de hecho incluso he visto que en algunos lugares, en algunos fallos, por ejemplo, me tocó comentar un fallo de Bulgaria para una revista de debate sobre derechos humanos, en un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la cual se había planteado una situación de violencia física, psicológica, por parte de un adolescente y su pareja de 23 años, era algo así, eh, que no estaba claro, decía su pareja, realmente era terrible ese fallo de Bulgaria, el Tribunal Europeo, pero insisto que lo que planteaban como defensa era que, bueno, no convivía con el agresor, no había un vínculo de familiaridad. Entonces, era una relación que no era un vínculo de familiaridad. Entonces, esto de vínculo familiar en el procedimiento de violencia también tiene una cierta amplitud y laxitud para poder de alguna manera incluir dentro del procedimiento de violencia familiar a denunciados, como por ejemplo puede ser la cuñada de la parte actora, sería la hermana del agresor, que convivía o no convivía, ¿sí? No quiero por ahí concretizar supuesto, porque a veces pasa que en esta temática, cuando uno da un ejemplo, no ve el álbum completo, ve la foto carnet del caso, pero no ve el álbum completo. Entonces, al no ver el álbum completo, faltan datos y, por supuesto, esto genera de alguna manera una dificultad para explicar lo que uno quiere, de alguna manera, a donde uno quiere llegar. Después hay otro tema que me interesa, estamos haciendo un poquito un punteo de temas, de desafíos en la temática de violencia familiar, el tema de la denuncia como resultado de derivaciones posibles. Recuerden que uno de los últimos del temario era la denuncia como... Karin Marina, ahí entró una colega de Brasil, sí. Bueno, ahora vemos, buenas noches. Ahí vemos, bien, genial, genial, doctor, la verdad que convocatoria que tuvimos ahí, que hay gente también de Brasil. Así que bueno, un placer. Eh, la denuncia de violencia familiar como resultado de derivaciones posibles. Por supuesto que dentro de esos sujetos de protección que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en situación de inferioridad, también son parte también del grupo del colectivo LGTBQ+, claramente, esa cuestión de dominación, de subordinación, desde la palabra, desde la actuación, desde la intervención, ¿no? Esto fue importante porque aparece la 26485 del 2009 y luego aparece el cúmulo de las dos leyes, la 26618 de matrimonio igualitario en el 2010, en julio, y aparece en el 2012, creo que enero, la ley de identidad de género, que se tuvo que ayornar también en sintonía con la 26485. Por eso, claramente es extensible a aplicar eso, Camille, ¿eh? Quería contestar un poco eso, ¿sí? Así que bueno, y también entró gente de Panamá, así que bueno, un placer realmente. Pero bueno, insisto con esto. La denuncia como resultado de derivaciones posibles. Generalmente la denuncia de violencia es tomada desde el punto de vista jurídico, ¿no? Se encuentra en la etapa inicial del procedimiento, es un acto jurídico porque implica poner
en conocimiento público jurisdiccional situaciones de violencia en su modalidad familiar, actual o pasadas, a los fines de obtener una medida protectora que conceda medida. Pero también esta denuncia puede ser el resultado de múltiples derivaciones que realiza la autoridad judicial. A lo que agrego como desafío entender que dichas derivaciones también tienen que ser conceptualizadas como medidas de protección. También se deriva porque hay un peligro en la demora. También se deriva porque existe la posibilidad hay un riesgo que está vigente que lleva a tomar medidas preventivas urgentes. Y por algo ese juez o esa jueza ha derivado a esa determinada institución. O sea, entender que las derivaciones no son solamente simples sugerencias, sino que también son medidas de protección y tiene esos elementos de las medidas de protección, ¿no? Cuando hablamos de derivación, no podemos hablar de que es solamente un traspaso o un desligue de una actuación por parte del juez o la jueza, sino que hablamos de derivar para solicitar un tratamiento específico en razón de un sujeto de protección, el requerimiento de un área profesional específica o la necesidad de investigar la comisión de un delito especial perpetrado en contexto de violencia. O sea que, repito eso, porque la derivación puede ser para un tratamiento específico en razón del sujeto de protección, requerir un área profesional específica o la necesidad de investigar la comisión de un delito especial perpetrado en contexto de violencia, ¿no? La, las derivaciones generalmente dependen del contenido denunciado e informado y de donde pueden surgir posibles derechos vulnerados, ¿no? De varios sujetos de protección, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, mujeres, personas que tienen algún padecimiento mental, personas del colectivo LGTBIQ+. O sea, empezar también a hablar de que esas derivaciones son específicas, atienden a las singularidades del caso, ¿no? En donde la crítica podría estar en ver de qué manera trabajan esas instituciones, ¿no? Cómo trabajan, crítica en un sentido amplio, digo, no crítica en un sentido de decir hiciste mal esto, hiciste mal aquello, ¿no? Sino ver de qué manera se trabaja, ¿no? Hace muy poco estoy preparando una nueva obra y de un tema que me interesa, pero me entrevisté con una psicóloga que trabaja en un programa que se llama Proteger del gobierno de la ciudad, que es específicamente para personas mayores, ¿no? Ella es una amiga, la licenciada Silvia Cavito. Y cuando me entrevisté acá en un café en una esquina, tomando un cafecito, muy informal, yo iba con una agenda, porque siempre fui bastante de escribir, de releer cosas, y me iba contando del trabajo que se hacía post medidas de protección, es decir, cuando ese juez o esa jueza le deriva las actuaciones, ¿no? Desde la contención, la entrevista presencial en el domicilio, es decir, el ofrecimiento de recursos institucionales, diferentes intervenciones y articulación o con PAMI o con centros de actuación de atención inmediata. O sea que también empezar a ver esas derivaciones como forma de seguimiento de una medida y como forma también de plasmar en la práctica una medida de protección, ¿no? También puede surgir que el propio juez o jueza entienda de que su propio juzgado tiene que llegar a marcar algo que ha pasado en el caso. Entonces, el propio juzgado puede derivar internamente al servicio social de su juzgado o a un área de su equipo interdisciplinario para intervenir, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque uno se hace un análisis también desde el punto de vista didáctico y docente, que lo que trato de hacer es de qué manera, por qué ese juez o esa jueza ha derivado esas actuaciones a este lugar, con qué finalidad, hacia dónde vamos a llegar, qué sugerencias de ese informe han sido tomadas para poder de alguna manera o tomar una medida o derivar, ¿no? Sí, yo cuando me refiero a derivaciones, no solo me refiero al cuerpo interdisciplinario de violencia familiar, puede ser la derivación del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la derivación al programa Proteger, las derivaciones penales también que se hacen al fuero penal, contravencional y de faltas, o al fuero criminal y correccional. O sea que derivación en un sentido amplio, Claudia.
cuando hablamos de derivación al fuero penal, claramente la derivación no implica trasladar la conflictiva a otro fuero, sino la medida de protección va acompañada a que hay situaciones de alcance penal que lleva a una derivación penal ante la posible comisión de un delito como una amenaza simple o coactiva, una privación ilegítima de libertad, lesiones leves, lesiones graves. Esto no significa que el juez o jueza que deriva hace una tipificación previa o el que recepta una denuncia cuando deriva al penal hace una tipificación previa, sino que pone en conocimiento de la justicia penal para que intervenga o investigue si así lo considera oportuno. Fíjense que a veces me trabo un poco cuando hablo, pero algo que también se presenta como desafío, que no lo iba a decir, pero lo voy a decir por más que el tema también del cuidado de las palabras. Las palabras que nosotros decimos para explicar, para peticionar, para sugerir o para trabajar o incluso para dar una clase, tienen que ser bien claras, detalladas y suficientes para poder comprender esta cuestión, ¿sí? Porque imagínense si yo salto en la charla y digo, ese niño es testigo de violencia, un concepto que ha sido dejado de lado incluso en el ámbito jurídico, de ese niño testigo de violencia. Fíjense como conceptos que no solo estando en desuso, sino que para la temática a veces son más vetustos, ¿no? Yo leo algún fallo, algunos libros por ahí de Perú, de Chile, de hace muchísimos años, y hablaban de violencia marital, hablaban por ahí de violencia financiera. No digo que por ahí hay cosas de esos elementos que no se usen, pero como desafío también se presenta el tema de que la explicación, todo tiene que ser bien claro, bien concreto y bien detallado, ¿no? Bien minucioso para entender qué es a dónde queremos llegar cuando explicamos un tema, ¿sí? Por eso intento, creo que eso también pasa por mi desafío personal, intento de ser lo más claro posible para que ustedes se puedan llevar de esta conferencia algo más que una cuestión de lo que dijo el profe Diego, sino también datos, fallos, alguna nota o algo que quieran investigar, ¿sí? Bien. Me gustaría también decir un poco el tema, otro de los temas que surgió como desafío, el tema de la reinterpretación de las medidas de protección. Esto lo dije siempre, perdónenme si me lo escucharon, pero ustedes saben que para hablar de medidas cautelares en violencia familiar, eh, no había doctrina específica, no había doctrina específica. En 2011 había artículos de medidas cautelares en derecho de familias y algunos libros interesantes del doctor Kielmanovich, Silvia Guanón, cosas del doctor Belucio, de Claudio. Había cosas interesantes, por supuesto que sí. Pero siempre me llamó la atención por qué no se estudian las medidas cautelares en violencia familiar que ahora son llamadas, incorporando la temática, medidas de protección. Fíjense cómo hemos avanzado. Si uno habla solo de medida cautelar, ojo Mariel, estaría solamente reduciéndose la cuestión netamente del derecho procesal. Y lo que yo quiero y lo que ustedes quieren y lo que tendríamos que querer es incorporar la temática. Por eso hablar de medidas de protección o medidas preventivas urgentes, como lo dice la 26485, medidas de protección lo usan mucho los códigos procesales de diferentes provincias, códigos procesales de familia, niñez y adolescencia de diferentes provincias, eh, empezar también a hablar de esas medidas de protección y cómo ha adquirido un estudio aparte, ¿no? Cómo se ha trabajado mucho aparte, ¿no? Con respecto a ese tema en los últimos años, ¿no? Tendríamos que pensar claramente cómo esas medidas de protección han sido reinterpretadas, ¿no? No solo en la parte general, ¿no? Entender más ese peligro, la demora, fundar la exención de la contracautela, estudiar más esa doctrina de vasos comunicantes que permite analizar los presupuestos de admisibilidad de una medida. Pero no quiero ir en eso, que está bueno también, pero empezar a hacer como un punteo sencillito nada más de algunas medidas específicas, ¿no? De protección y cómo se han interpretado, ¿no? A mi entender y al entender jurisprudencial también, ¿sí? Se me va escuchando porque yo sé que me apasiono mucho y hablo mucho y yo sé que de acá se van a llevar un dolor de cabeza después porque yo soy hablar mucho,
pero bueno, hay que aprovechar, uno está invitado por la carrera que uno ha hecho, ¿cómo no va a poner todo en el asador, por favor? Pero bueno, avanzo un poco, ¿sí? La primera medida, que es el cese de actos perturbatorios e intimidatorios, es una medida que viene a ser como un freno legal evitando situaciones de violencia futura. Si ustedes hacen solamente un recuento histórico de esa medida, se van a dar cuenta que es una medida que no ha tenido mucho éxito en el sentido de utilización en la práctica. Más de uno me habrá dicho, ¿para qué le pones un freno al denunciado si no va a hacer caso? Para, como diría el doctor Ferrari, que es un juez de Quilmes, es como el león sordo. Para que, si igual por más que le digas, no te va a escuchar. Igual va a atacar. O sea, que yo digo, claro, el cese de actos perturbatorios e intimidatorios, yo lo revalido porque marca un poco el espíritu de las leyes de violencia familiar y de género. Y en los últimos años, ustedes saben, no solo con la incorporación de la ley Olimpia, incluso antes, en un fallo de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, incluso en un fallo del Juzgado de Familia de la Matanza, la doctora Maite Ran, que lo hace anteriormente y posteriormente, el cese de actos perturbatorios o abstención de actos perturbatorios se ha extendido en el entorno digital, se ha extendido en el ámbito digital. No le estoy diciendo, Verónica me hace una denuncia y no es que yo le digo que Verónica con el cese de actos perturbatorios le pone un freno a que yo no me acerque físicamente, sino que ahora, cuando Verónica me hace una denuncia de violencia y la jueza Alicia resuelve medidas, dentro de ese cese de actos perturbatorios, lo extiende incluso al ámbito digital, como diciendo, mira que el freno también va al ámbito digital. Y muchas veces ese freno va bajo la imposición de una multa, bajo la imposición de un pase de actuaciones al foro penal. Fíjense cómo ese cese de actos perturbatorios e intimidatorios, que era como el personaje de Tita, como agua para chocolate, es decir, la hermana que se quedaba cuidando a la madre, ahora el cese de actos perturbatorios se termina convirtiendo en los últimos años como una medida esencial, incluso en el terreno de violencia digital. ¿Sí? Rescato los fallos de La Matanza, provincia de Buenos Aires, de la doctora Maite Ran, el fallo de la Cámara de la Sala M, hay un fallo también del doctor Hugo Orozco de San Luis. Entonces, fíjense, fallos, por supuesto, la doctora Mariana Rey Galindo de Montero, los nombro, doctor Heredia también tiene muchos fallos interesantes, nombro como operadores nos hemos comprometido a interpretar, ¿sí? Por supuesto, este tipo de medidas, ¿no? A la jueza de Catamarca, la doctora Erika Sacher, Olga Migot, bueno, futura jueza también que tenemos presente. O sea que fíjense cómo los abogados, en el buen sentido, nos estamos despertando de esta interpretación de medida. Con la prohibición de acercamiento pasa lo que se llamaba la perimetral. La prohibición de acercamiento nos sirve ahora para en qué sentido se ha reinterpretado. Tiene muchas reinterpretaciones la prohibición de acercamiento, pero elegí una sola. Elegí con respecto a los lugares de protección. Si ustedes leen una jurisprudencia de 1996, se van a dar cuenta, incluso 97, 98 o 2000, que la prohibición de acercamiento era o al lugar de estudio o al domicilio o al lugar de trabajo. En los últimos años, la prohibición de acercamiento fue extendiendo los lugares de protección a lugares de habitual concurrencia, incluso a lugares que no son de habitual concurrencia, pero también protege a la persona si eventualmente habla de un incumplimiento, de una prohibición de acercamiento por la parte denunciada. Esa amplitud de los lugares de protección usadas de manera fundada y razonable permite que esa parte denunciante esté resguardada jurídicamente y tenga esa medida de protección, de provisión de acercamiento, la pueda tener también dentro de su área de actuación. Va a un club deportivo, va a un gimnasio o va a acompañar a una excursión a uno de sus hijos, poder estar protegida por esa medida de prohibición de acercamiento que es la llamada perimetral. Eso ha sido una forma también de reinterpretar, ¿sí? Porque también cuando uno habla tanto de medidas, habla tanto de estos temas, siempre dice, no, mientras habla de perimetral me voy a tomar un café, porque siempre cuando uno da una charla presencial hay para tomar un cafecito. Entonces dije, siempre le he dicho a alguien en una charla, ojo, todavía no se levante, yo le voy a explicar esto.
Yo le voy a explicar que la prohibición de acercamiento recíproca, desde el punto de vista procesal, no va acorde a la idea de violencia de género familiar, porque hablar de violencia recíproca cuando la parte denunciada no la ha pedido, viola el principio de congruencia, y el otro día lo discutimos en buen sentido con los colegas de San Luis, y digo, coloca las mismas partes en el plano procesal cuando no es así. La parte denunciada no debe acercarse. Obviamente la parte denunciante también debe respetar esta medida, ya con una finalidad más educativa, docente. No puedo poner a ambas partes en un supuesto de violencia de género familiar, no las puedo poner a ambas partes en el mismo plano procesal. Si no, significaría de alguna manera ir en contra de lo que se quería plantear si estamos hablando de un caso de violencia de género, ¿sí? Hay material sobre el tema de provisión de acercamiento recíproca que está muy bueno. Hay publicaciones ahí en Diario Digital Femenino. Ustedes saben, yo escribo cada 15 días en un diario, hace 3 años, y hay muchísimo material y hay un informe de la doctora Barragán, creo, sobre este tema muy, muy cuantioso que lo pueden buscar. Sobre la prohibición de contacto dije algo, pero la prohibición de contacto es una medida que claramente vuelve a resurgir, nunca se ha ido, pero siempre está, es con la incorporación de la ley Olimpia, con la incorporación de la violencia digital, ¿no? Quiero hablar sobre exclusión del hogar, una medida que la exclusión del hogar, desde el punto de vista de también la flexibilidad, se da también de empezar a ver cuáles son las diligencias necesarias que se toman con ese denunciado, ¿no? De decir, bueno, excluyen del lugar al presunto agresor, pero se lo intima para que informe cuál va a ser el domicilio donde va a estar, a los fines de posteriores notificaciones. Vieron cosas que creo que la ley de Salta ya lo tenía, el tema de que el denunciado informe dónde va a estar, informe qué es lo que va a hacer posterior a esa medida, o en la práctica, de qué manera efectivizar esa exclusión del hogar del agresor y el reintegro de la parte denunciante y del grupo familiar conviviente, ¿no? Pero creo que el principal desafío, esto se lo cuento como un secreto, es empezar a entender por qué es importante la exclusión del hogar del presunto agresor, inclusive titular registral, y el mantenimiento en dicha vivienda de esa parte denunciante y de esos niños, niñas, adolescentes, cómo es importante mantener la vivienda, el centro de vida de esos niños, niñas, adolescentes en contexto de violencia, no en otros procesos de familia, en contexto de violencia, ¿no? Y también entender esa medida de exclusión del hogar y el reintegro del grupo familiar al hogar como una medida contra la violencia económica, sabiendo de antemano que dentro de la prestación, que el rubro vivienda está dentro de la prestación alimentaria. ¿Sí? Bien. Y otra de las medidas, la restitución de efectos personales, es otra de las medidas también de protección que nos presenta el desafío. Cuando uno lee las leyes de violencia de cada provincia, Misiones, Chaco, Formosa, siempre la restitución de efectos personales está. Es algo que uno no puede decir, bueno, la verdad, Diego, estás mintiendo, estás agregando a la charla. Saludo ahí a la licenciada Pedemonte también, la conozco, así que un saludo grande. Muchas gracias por participar. Bien, empezar a entender esa restitución de efectos personales en doble sentido. La parte denunciante probablemente la pida cuando huya del hogar en contexto de violencia y no retorne inmediatamente a su hogar o no piensa volver a ese hogar, necesita de efectos personales, medicación, vestimenta, ropa, para poder de alguna manera garantizar y restablecerse ese derecho económico patrimonial. El concepto de integridad incluye a esa integridad económico patrimonial. Por otra parte, no te me vayas, Alicia, no te me vayas tan lejos. Por otra parte, el tema también de esa restitución de efectos personales desde la interpretación de la parte denunciada. Muchas veces la parte denunciada, que ha sido excluida del hogar, solicita que se le restituyan los efectos personales, se le restituyan los efectos personales como herramientas de trabajo que ha dejado en su hogar. Por supuesto, esto requiere la cautela necesaria, las diligencias necesarias para hacer efectiva esa, y por supuesto que esta persona que sea o por medio de un tercero y que esta persona denunciante que ha pedido la exclusión del hogar lo ha logrado, no se ve afectada en su integridad cuando esta persona quiere
recuperar estos efectos que por supuesto es pasible de que así lo hagan, ¿sí? Después viene muchas más medidas, pero bueno, yo quería también tratar el tema de la prórroga y el control del cese, ¿sí? Obviamente me faltaron muchas medidas, el tema de alimentos provisorios también es un desafío, ya no que se fije la medida, sino la ejecutabilidad de las medidas de alimentos provisorios y entender la medida de fijación de alimentos provisorios muchas veces como una medida contra la violencia económica que se daba al negarse alimentos durante la vigencia de una relación de pareja, ya sea un matrimonio o una unión convivencial, ¿sí? Digo eso nomás como pregunta, como signo de pregunta para mí y para ustedes. El tema del control del cese, ¿no? El control, es decir, cómo hacemos el control por parte de las instituciones, llámese Poder Judicial, llámese miembros de los equipos interdisciplinarios, cuando de la otra parte se solicita el cese. No solo solicita el cese la parte denunciante que dice, ah, no, me confundí al haber denunciado a mi pareja, sino la parte denunciada que dice, no, ya no, ni me acerqué, yo solicito que se levante las medidas, que cese con la vigencia de esas medidas. Esto no puede ser tomado en segundo plano, debe ser tomado con la seriedad suficiente, porque bueno, ¿cuál es el elemento que a mí me da la seriedad para controlar institucionalmente esa solicitud de levantamiento de una medida? La denuncia. Algo se ha denunciado. Puede ser que el escenario haya cambiado, pero necesito de elementos contundentes o por lo menos convincentes desde mi óptica judicial o institucional para poder tomar esas medidas previas, ¿no? al levantamiento de una medida. Por eso se habla de un estado de actualización del riesgo, ver si realmente existe un riesgo actual, vigente, por el cual la medida tenga que tener vigencia y tenga que tener vida, pero desde el punto de vista de ese control, lo veo bien necesario, donde muchas veces ese control del levantamiento de una medida era discutido. ¿Por qué era discutido? Porque por otro lado se decía, ah, no, esta persona hizo la denuncia, también tiene legitimación para obrar y puede levantar la denuncia. Perfecto, pero no nos olvidemos de ese compromiso internacional que asume la República Argentina como Estado parte con las convenciones, las leyes especiales, los principios del artículo 16 de la 26485 y también lo que el Código Civil y Comercial prevé con respecto a ese diálogo de fuentes y demás. O sea que hay un marco normativo que sostiene esta intervención y también la protección de la integridad física, psicológica, sexual, económica de esa persona en situación de violencia, ¿sí? O sea que no nos olvidemos que hoy en día hay como una unificación, mayor unificación de criterio en controlar ese levantamiento, esa solicitud de levantamiento de las medidas, ¿no? Y esto trae un desafío más, ¿no? El tema de la prórroga de las medidas. Prórroga de una medida, ¿no? El tema de que la prórroga de las medidas debe ser fundada. El tema es ver cuáles son los fundamentos que va a tomar la autoridad judicial para prorrogar una medida. Y acá está la flexibilidad que va a tener esta autoridad judicial a la hora de considerar cuáles son los fundamentos expuestos conforme a las circunstancias del caso, ¿no? Se pueden dar situaciones variadas para dar lugar a una prórroga de una medida de protección, como por ejemplo una prohibición de contacto o una prohibición de acercamiento. Estas situaciones o actuaciones que va a tomar la autoridad judicial no pueden ser taxativas porque dependen de cada caso. Puede presentarse el supuesto en el cual las situaciones de violencia de cualquier tipo persistan, a pesar de que se resolvieron medidas y se notificó a la parte denunciada. Entonces, antes de vencer el plazo de vigencia, él o la profesional patrocinante solicita por escrito una prórroga de la medida e incluso podría pedir alguna otra que considere conforme a las circunstancias. Podría pedir una prórroga y una ampliación también de la medida, ¿no? Puede pasar que no sea necesario prorrogar una medida en base a que no ha habido ninguna situación de riesgo actual, verificada previamente por la autoridad judicial o el equipo de trabajo, como por ejemplo el denunciado que concurre regularmente al tratamiento psicoterapéutico, ha cumplido con las medidas, no se ha acercado ni se ha contactado por ninguna vía con la denunciante
y por ende, por lo pronto no hay riesgo que cubrir mediante una medida. La misma no tendría asidero legal para que subsista, ¿no? Pero puede darse a su vez el supuesto que la parte denunciante se encuentra iniciando un tratamiento terapéutico especializado, previamente acreditado en el expediente, nombre de institución, profesional y demás, y la profesional interviniente, la psicóloga, ejemplo, sugiere, mediante informe, que se mantenga esta medida de protección porque considera que la mujer no se encuentra fortalecida para continuar con su vida sin la cobertura de medida alguna, ¿sí? Son diferentes situaciones que se dan que requieren un análisis detallado. Otra de las cosas que quería agregar, fíjense que hicimos un temario bastante generoso con el doctor Garrote, es el tema de el incumplimiento de las medidas, ¿no? Con respecto al incumplimiento de las medidas, el desafío se presenta en qué tomar, qué sanciones tomar frente al incumplimiento de las medidas y cómo de alguna manera ir viendo las situaciones de violencia que se van dando y el incumplimiento de esas medidas tomados como un indicador mayor de riesgo, porque ahora se ha incumplido la medida, y cómo actuar efectivamente para frenar las situaciones de violencia mediante algún tipo de mecanismo sancionatorio, ¿sí? Pero esto que ustedes piensan que es fácil, lo que dijo Diego, no trae, lo difícil está en este sentido. Si me estás diciendo que el juez o la jueza civil, la jueza de familia, va a tomar una sanción frente a un incumplimiento reiterado de una medida, entonces me estás diciendo que ese juez se está arrojando funciones penales. No es así. El juez puede activar el mecanismo sancionatorio porque lo prevé la propia norma. El artículo 32 de la 26485 prevé, a lo cual se adherieron las provincias de nuestro país, por ejemplo Buenos Aires por la 14.509, prevé un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de una medida de protección debidamente notificado, en donde la otra parte se ha acercado, se ha contactado, ha ingresado a la vivienda de la cual fue excluido del hogar y se ha reintegrado al grupo familiar. Entonces, el desafío está en empezar a entender que esos jueces o esas juezas pueden tomar diferentes potestades con respecto a las sanciones frente al incumplimiento de una medida. ¿Sí? Hace muy pocos días, para que vean que esto no estoy hablando de balde, como dirían en mi barrio, hace muy pocos días sale un fallo de provincia de Buenos Aires, del juzgado de paz de Herou, departamento judicial de Trenquelao, que es un fallo que tiene menos de un mes, el fallo del el 22 de febrero del 2024, ya mismo le voy a mandar la cita del fallo y después si me acuerdo les mando el fallo, pero es algo reciente, ahí está, es un fallo que tiene menos de un mes, es un fallo que tiene un poquitito más de 20 días. La pregunta que se hace ese juez, el doctor Javier Heredia, que realmente ha trabajado en esta temática muchísimo, la pregunta que se hace el doctor Heredia dice que si hasta el momento no fue suficiente prohibirle a la parte denunciada conducir un vehículo y secuestrarle el carnet de conducir del denunciado, que usaba el auto para agredir constantemente, psicológicamente a la parte actora, corresponde entonces ampliar las medidas cautelares y proceder al secuestro del auto utilizado para poder violar la medida cautelar y continuar ejerciendo actos de violencia hacia la víctima, de manera tal de quitarle al agresor los medios empleados para continuar con su conducta violenta. En ese contexto es pasible las sanciones por incumplimiento, pero a la vez es necesario la culminación, las medidas combinatorias, una puesta de freno más coercitiva a la reflexión de las conductas acaecidas. Obviamente no solo se resolvió como sanción ante el incumplimiento de medida un secuestro de un auto, un Ford Ranger, sino también tareas comunitarias que se va a realizar en la municipalidad de Bolívar y también se resolvió, en este caso, que pueda concurrir a un espacio
de la municipalidad de masculinidades, de promoción de masculinidades, que depende de la municipalidad de Bolívar, y considerar todo esto como desobediencia a los fines de las actuaciones en el fuero penal. Fíjense cómo ese propio juez del juzgado de paz de la localidad de Deró, departamento judicial de Trenquelauquen, en provincia de Buenos Aires, tomó la posta y tomó él mismo, dentro de sus atribuciones judiciales, sanciones ante el incumplimiento de las medidas de protección, porque bueno, en realidad resumí, pero si uno lee los primeros párrafos del fallo, va a entender de qué manera esta persona ha ejercido situaciones de violencia, no obstante habérsele notificado diferentes medidas de protección, prohibición de acercamiento, prohibición de contacto y demás. ¿Sí? Yo voy a ver si puedo hacer algo, a ver si se los puedo hacer. Ustedes el chat lo ven bien, ¿no? Perfecto. Yo no lo tengo acá en PDF, pero lo tengo acá en mi machete que yo preparé, por supuesto, para ustedes. Acá, fíjense. Acá se los voy a pasar, acá les paso. Ah, claro, no me lo deja mandar. Bueno, vamos mal. Perfecto. Ahora veo si se lo mando por otra vía, no se preocupe. Y no me voy a olvidar de pasar mi Instagram, es doctor.diego.oscar.ortiz, es mi Instagram, para seguir de alguna manera sumándose actividades y demás. Lo que hizo este juez, insisto y repito esto, perdón, es tomar la posta como atribución judicial de tomar sanciones ante el incumplimiento de una medida de protección porque detectó la escalada de violencia y el nivel de riesgo al cual se encontraba expuesto la parte actora y por eso toma estas medidas, incluso que las pone de combinatorias, medidas combinatorias, medidas que tienen un componente claramente coercitivo, claramente coactivo y eh, necesitan de un freno para de alguna manera la idea es frenar cualquier situación de violencia y generarle un ámbito de tranquilidad en la protección y la integridad de la parte actora, ¿sí? Con esto, si le parece, doctor, agradecer y dejar un espacio para preguntas. Un abrazo grande, un beso grande ahí a la jueza Valdomá también, que también está presente. La cantidad de gente que se sumó, doctor, es increíble. Eh, yo recién estoy viendo los conectados, así que para mí, bueno, un placer, pero también quería dejar un poquito, si le parece, un espacio mínimo de preguntas. No, ahí no sé si el doctor Garrote está conectado o por ahí está silenciado. No lo encuentra el doctor Garrote, capaz que se retiró porque Buenas no, tardes, no lo. doctor. Sí, vamos a hacer un espacio de preguntas mínimos porque la idea era de alguna manera presentar temas. Así que buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, doctor? Primero, un gusto estar acá. Por otro lado, quería hacer una pregunta rápida. Yo trabajo en un juzgado de familia, digamos, acá de Goya, la provincia de Corrientes, y quería saber, digamos, cuál sería el punto de pericia o a criterio del juez cuando se tiene que hacer una exclusión de hogar. Hay dos situaciones muy diferenciadas. Por ejemplo, hemos tenido casos donde la mujer llama al juzgado porque el tipo la tiene encerrada en la pieza. Y otro donde la mujer dice que ella ya dio terminada por la relación, digamos, y el tipo no se quiere ir, y bueno, son dos puntos, dos polos opuestos. Pero en el medio hay a veces algunas zonas grises, digamos, donde hay una acumulación de tensión, no por este ciclo de violencia, hay una acumulación de tensión, digamos, y cuál sería ahí donde pareciera como que la mujer está en riesgo, digamos, por la denuncia en el que recibe constantemente amenazas, no recibe agresiones, pero sí está todo el tiempo esa violencia ambiental, material, digamos, pero no llega a consumarse, digamos, el acto. ¿Cuál sería el criterio del juez ahí
para decir, bueno, ¿es para excluirlo? ¿No es para excluirlo? O qué diligencia puede tomar el mismo? Gracias, doc. No, gracias a vos. La verdad que me parece muy buena pregunta para cerrar un poco la conferencia, en el sentido que fíjense que la exclusión del hogar en su momento solamente se resolvía cuando había un hecho, una situación de violencia física. Fíjense cómo se ha reinterpretado esa medida. La pregunta ahora que me hago es, ¿se puede excluir del hogar a un presunto agresor con situaciones de violencia ambiental y psicológica? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí están la importancia de la tipología de violencia y la importancia también de considerar las situaciones de violencia psicológica para, como violencia en sí y para resolver este tipo de medidas. O sea que no era que era necesario solamente violencia física o sexual para resolver una exclusión del hogar. Esos criterios han cambiado. Por supuesto que la cautela judicial es otra, porque no está tomando una prohibición de acercamiento y contacto, sino que en orden a la convivencia entre parte actora y parte agresora, que necesita excluir del agresor porque tiene un basamento como la denuncia y el informe inicial previo a tomar una medida de protección, y ese basamento le sirve para excluir temporalmente a este agresor, donde, bueno, no nos olvidemos que está el miedo, como diría Alejandro, está este ciclo de violencia y algo que se habla muy poco cuando hablamos de procedimiento, el tema de ese miedo que impera en todas las etapas del procedimiento de violencia, que incluye también al momento de efectivizar la exclusión del hogar. Hay supuestos en los cuales el oficial va a practicar la exclusión del hogar y la propia actora que hizo la denuncia hace horas dice, no, 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 por favor, que no lo retiren, que no lo retiren. Esto no puede ser entendido como un contrasentido, sino que es propio de esta naturalización del maltrato, invisibilización, claramente haber estado inmersa en una etapa del ciclo de violencia, probablemente ahora en la etapa de luna de miel, y por eso quiere que retorne el agresor. O sea que hay muchos elementos a tener en cuenta. También lo que ha cambiado, que lo trae la 26485 hace varios años atrás, es que se da independientemente de la titularidad registral del autor. O sea que por más que el denunciado diga yo soy dueño de la casa, la finalidad es protectora, es temporal, lo que no se supone es que esa persona va a estar en esa vivienda toda la vida, porque si la titularidad es del agresor, de alguna manera se verá de qué manera trabajar la cuestión alimentaria en caso de que haya hijos, siempre teniendo dentro de la prestación alimentaria el rubro vivienda, porque si no significaría, bueno, listo, vuelve a su casa, pero de alguna manera queda la mujer en la calle y con una cuota alimentaria provisoria incumplida en el procedimiento de violencia y con un proceso de alimento iniciado que obviamente sale a veces cuando salen los premios, o sea, mucho más adelante. O sea, empezar también a trabajar con estas cuestiones, ¿sí? Muchísimas gracias. De mi parte, estoy muy feliz de poder dar estos encuentros y en este caso invitado por la Universidad del Museo, ¿no? Es la casa que me albergó desde la especialidad y para mí, bueno, vuelvo a agradecer a todos los profesores que me dan la bienvenida como profe también de la carrera de especialización en violencia, así que para mí un placer, ¿sí? Mi Instagram ya lo di, dr.diego.oscar.ortiz. Ahí van a estar invitados a mis charlas. Generalmente los invito siempre de manera gratuita con el afán de poder seguir capacitándose y seguir trabajando en el tema. Así que muchísimas gracias, mucha gente amiga, mucha gente amigo. Anita, un beso grande, nos vemos pronto para compartir alguna comida o algo. Muchísimas gracias, un placer, la verdad, todo el cariño de los colegas. Por eso uno sigue estudiando y sigue trabajando en estas cuestiones que realmente nos implica, nos compromete y nos interpela. Así que un beso grande, muchísimas gracias y nos vemos.